Les ruego, por favor, prendamos las cámaras para podernos ver. Bien. Estoy esperando, muchachos, que me prendan las cámaras. Steven, Nicole, Lisbeth, Sammy. Mis cámaras están fallando, economista, no lo puedo prender. Dios mío, un problema. Bueno, ¿y los demás que también les está fallando la cámara? Steven, Rosy, Juan, ¿no hay nadie? Le estoy hablando a las fotos nada más. Muy buenas noches, economista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Steven, ¿cómo te va? Bien, ¿Qué hasta pasa? aquí. ¿Qué pasa que nadie quiere prender cámaras? A ver, gracias, Lisbeth. Gracias, Rosy. Por favor, no me dejen solos. Andrés, ¿qué pasa que no prendes la cámara, Denise? Es que estoy comiendo, profe. Comiendo. Dios mío, si no te conociera, Es que recién llegué a mi casa. recién llegaste. Sí. Bueno, guárdame un poquito porque yo no he comido. Recién voy a comer a las 10 de la noche cuando los deje a ustedes. De pronto los dejo un rato antes para no acostarme recién comido. Ay, Andrés, Andrés. Pero comer tan tarde le hace daño, profe. Hay que comer más temprano. Pero ¿y cómo hago si les tengo que dar clase a ustedes, pues? Por culpa de ustedes es que como tarde. Culpa de la universidad. Y no, culpa tuya, porque tú sí estás comiendo. Ni siquiera es solidario conmigo de guardarte la comida para un poco más tarde. ¿No? Falta de solidaridad con tu profesor, Ya está que bien. que te ha soportado desde primer semestre. ¿No? Porque harto que te soporté primer semestre, ¿no es verdad, Andrés? Sí. Ok, hijo. Igual los quiero mucho a todos. Bien, gracias por los que tienen cámara prendida. Por favor, préndanme todos la cámara, porque es feo hablarles a un poco de nombres, donde uno no sabe quién está donde quién. Bien, si ustedes revisan el Moodle, descubrirán de que hay 4 videos subidos. Esos 4 videos ahora se los voy a explicar muy sucintamente, los voy a situar en el escenario de esos videos. Y a eso les voy a agregar 2 más. El uno va a ser sobre Hayek, Friedrich von Hayek, y el otro va a ser sobre Milton Friedman. Ahora les explico cuál es la razón de esos videos en esta materia, que es análisis económico de América Latina. Entender la economía de América Latina es imposible hacerlo fuera del contexto mundial. Es decir, la economía de América Latina la tenemos que analizar dentro del contexto mundial. Y estos videos que les estoy subiendo, el uno es una serie de 6 videos, les estoy subiendo solo 4 de los 6. Tienen que ver con algo que es muy importante, que ocurre en el mundo entero,
y ocurre en América Latina y ocurre en el Ecuador. Y se refiere a esa lucha, a esa batalla de ideas, de alguna manera definido entre dos polos, el mercado y el Estado. ¿Quién tiene el control de la economía? ¿Quién controla la economía? ¿Quién maneja la economía? ¿Quién ordena la economía? Y esto es una discusión que se da en el mundo entero, no solamente en Ecuador. En América Latina especialmente ocurre aquello que alguien lo ha llamado como la ley del péndulo, que el control pasa de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda y así simultáneamente. ¿Cuáles son las ideas que se debaten en el mundo sobre la economía y cómo esas ideas se han ido formando en el mundo y cómo han ido actuando en el mundo? De eso se trata esos videos. En el siglo XX hay tres ideas que han estado en el debate. La una es la idea marxista, que se enraiza en la Unión Soviética con la Revolución Bolchevique, con la creación de la Unión Soviética, que se enraiza en China luego de la Revolución China, que se enraiza en Europa Oriental luego de la Segunda Guerra Mundial, detrás de lo que se llamó la Cortina de Hierro, y que parte fundamentalmente de axiomas que ustedes ya lo vieron en primer semestre en economía política, y por lo menos Andrés los vio conmigo. No sé si los demás. Y espero que se acuerde de ello. ¿Cuál era ese axioma fundamental? El axioma fundamental del marxismo es: la historia se mueve sobre la lucha de clases. Los poseedores de medios de producción versus los desposeídos de los medios de producción, donde un grupo es el explotador y el otro es el explotado. Y en el caso del sistema capitalista, el explotador es la burguesía dueña de los medios de producción y el explotado es el proletariado dueño exclusivamente de su trabajo o de su fuerza de trabajo, para usar el vocabulario que usa Marx. Ese paradigma es el que se impone en la Unión Soviética luego de la Revolución Bolchevique. ¿Cuál es el causante de este conflicto entre los seres humanos? Pues la propiedad privada sobre los medios de producción. Ya una discusión que mucho antes de Marx la había puesto en vigencia Juan Jacobo Rousseau, del siglo XVIII, y que Marx la toma y la hace suya. Entonces, ¿cuál es el fin hacia donde tiene que tender la política económica? Hacia la destrucción de la propiedad privada sobre los medios de producción, hacia la socialización de los medios de producción. ¿Cuál era el otro paradigma que enfrentaba el marxismo? Pues el paradigma de la economía de mercado. Ese paradigma que nace con Adam Smith
que nos habla de la famosa mano invisible del mercado, que es la que va determinando la asignación de recursos escasos de acuerdo a las necesidades que la sociedad va manifestando a través de la demanda. Ese paradigma que de alguna manera es perfeccionado por los neoclásicos alrededor de 1872, por Jevons, por Leon Warlas, y que en el siglo XX se abre en dos vertientes distintas. Dos vertientes distintas que se abren a partir de los años 30 del siglo XX. La una es la vertiente liberal, llamémosla ortodoxa, que en los años 30 es defendido por un austríaco que había sido alumno de Mises, que llega a Inglaterra, a la Universidad de Cambridge, huyendo de los nazis, y que en Inglaterra pues se encuentra nada menos que con el señor John Keynes, que se convertirá en su rival teórico y con el cual estará debatiendo durante un buen tiempo. El paradigma liberal se abre. Por un lado, Hayek, y les voy a subir un video de Hayek, defiende el liberalismo puro. El mercado es capaz, el mercado es suficiente para conducir la economía de la manera más racional hacia el máximo bienestar posible. Por otro lado, Keynes cambia el paradigma liberal. Keynes cambia el axioma tradicional de la economía capitalista y plantea un nuevo axioma: el mercado no es suficiente. El mercado no es lo suficientemente eficiente para conducir la economía en condiciones de equilibrio. Keynes entonces identifica dos situaciones de desequilibrios posibles. Cuando la oferta supera la demanda, hablamos de una etapa de recesión, en términos de que el sector productivo, la oferta, no logra realizar lo que produce, y luego viene una etapa depresiva donde se pierde riqueza y el otro extremo es la inflación, donde es la demanda la que supera la oferta y por lo tanto esta sobredemanda comienza a generar alzas continuas de precios por el desajuste de la economía. ¿Cuál es la fórmula de Keynes? El secreto, la fórmula que Keynes revela. Él dice, para eso está el Estado. Para eso está el gobierno. El gobierno tiene que actuar como un agente económico más. A veces como oferente y a veces como demandante.
¿Qué tiene que hacer el gobierno? Pues cuando la oferta supera la demanda y la economía marcha hacia un estado recesivo, el gobierno tiene que gastar dinero. ¿Para qué? Para estimular la demanda. ¿Y qué dinero va a gastar? Para eso existe el déficit fiscal. Y el déficit fiscal entonces se convierte en una herramienta de lo más eficiente de la política económica. Vamos a tener un gasto agresivo. ¿Y cómo lo financiamos? Levanta el teléfono, llama al Banco Central, que te hagan unos billetitos y salimos a gastar como si no hubiera mañana. Pero ¿y qué pasa cuando la demanda es superior a la oferta? Ahí entonces el gobierno tiene que salir a hacer lo contrario. El Banco Central tiene que reducir la oferta monetaria, contraer la oferta monetaria, va a subir la tasa de interés, va a bajar la demanda de las familias y la economía volverá al equilibrio. Lo que están haciendo ahorita actualmente las grandes economías, o sea, subiendo los tipos de interés para reducir la demanda agregada y de ahí disminuir la inflación. Bueno, así al menos lo explica el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Es un gobierno demócrata. ¿Ok? Que es un gobierno keynesiano. Hasta en eso la política norteamericana se divide, aunque el keynesianismo también invadió a los republicanos. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de esta noche. ¿Ok? Pero Keynes descubre algo más y eso lo descubre para América Latina y lo descubre para el mundo entero. ¡Qué bacán! Keynes descubre la lámpara mágica de Aladino. Frota la lamparita y sale el genio. Y esa lámpara se llama el multiplicador de la demanda agregada, pero de la demanda autónoma. ¿Y qué es ese multiplicador? Bueno, pues no es otra cosa que, de acuerdo a la economía, en una economía cerrada, el multiplicador no es más que el inverso de la proporción marginal al ahorro. Es decir, es igual a 1 sobre 1 menos propensión marginal al consumo. ¿Qué significa eso en español? Pues que una economía, mientras menos ahorre, tiene un efecto multiplicador más grande. Mientras más consume, tiene un efecto multiplicador más grande. En cambio, esas economías conservadoras que ahorran tanto, su efecto multiplicador es mínimo. Y cuando la propensión marginal al ahorro es igual a 1, es decir, que todo ingreso nuevo que entra se ahorra, resulta que esa economía no crece, porque está ahorrando demasiado. Entonces, ¿cuál es la fórmula mágica? Ahorrar menos, gastar más. ¿Y cuál es el gasto que impulsa la economía? El gasto autónomo. ¿Y cuál es el gasto autónomo? Pues el gasto del gobierno. ¡Qué bonito! El señor Keynes entonces descubre esa fórmula que todos los políticos del mundo andaban buscando. ¿Para qué sirve la política? ¿Cuál es la mejor política del mundo? Gastar dinero. ¿Cuál es el gobierno que más crece? El que más gasta. Keynes entonces entrega a la sociedad la fórmula perfecta. Le entrega a los economistas la fórmula perfecta. Hace de cada economista un burócrata. Hace de todos y cada uno de ustedes un futuro funcionario público que sueña
con aplicar políticas keynesianas para resolver la crisis económica. El problema es que como la crisis nunca se resuelve, la política nunca se deja de usar. Y aquí es donde viene el tema. Causa tal impacto el señor Keynes que el pobre señor Hayek, que era el que se le oponía, que era el que decía que eso era un disparate, termina como un advenedizo, ninguna universidad lo quiere. Lo votan de todas las universidades. La única universidad que lo recibe es una universidad por ahí rara en Estados Unidos llamada Chicago. Y esa es la Universidad de Chicago donde él de alguna manera se siente como pez en el agua, aunque él no es de la escuela de Chicago, él es austríaco. Pero por lo menos dentro de Chicago se sentía no un bicho tan raro. Hayek se jubila más o menos por el año 68, 69. Y se jubila porque nadie lo quiere. Y se jubila porque nadie lo escucha. Así que se va a su Austria natal, en un pueblito en las montañas, y allá se pone a escribir. En 1974 le dan el Premio Nobel de Economía. Y cuando le entregan el Premio Nobel de Economía no se lo entregan por gusto, después se lo entregan a Friedman. Y no es por gusto. ¿Por qué ocurre esto? Porque ya en los años 70, la famosa fórmula keynesiana estaba haciendo agua. Ya no funcionaba. Y no solo, y funcionaba tan mal que surge en los años 70 un nuevo fenómeno económico del cual a ustedes nunca les han hablado. La estanflación. La estanflación. ¿Sí les Es hablaron de la la estanflación? combinación de inflación y desempleo. ¿Y les han hablado de eso? Sí, en algún momento. ¿Por qué es tan importante este concepto que surge en los años 70? Porque para los keynesianos la estanflación es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque cuando hay inflación, el desempleo baja. Inclusive la famosa curva de Phillips y todo lo demás. Si la inflación aumenta, el desempleo baja. Son funciones inversas. Por lo tanto, no puede haber inflación y desempleo. El desempleo aumenta cuando la inflación cae, porque tendemos a la recesión. Pero en los años 70, ¿qué pasa en el mundo desarrollado? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Hay una hiperinflación? Bueno, lo de hiper es exagerado, la hiperinflación es en América Latina. Hay una inflación notable y hay recesión, y hay desempleo. Ya en los años 60, el presidente Kennedy había adoptado formalmente el keynesianismo como política de los Estados Unidos. Keynes le otorga a Harvard un doctorado honoris causa y en su discurso, pues Kennedy se declara keynesiano. Y con eso, el pobre Hayek muere intelectualmente, desaparece del mapa. Cuando llegamos a los años 70, principio de los años 70, ya no es un gobierno demócrata, es un gobierno republicano, es un gobierno que se supone que es de derecha, es un gobierno que se supone que va más por la línea liberal. El señor Nixon. Y el señor Nixon
llama al señor Friedman, lo nombra su asesor y Friedman le habla por un oído, pero él hace lo que le dicen en el otro oído, que son sus asesores keynesianos. ¿Por qué? Y eso es algo que yo quiero que ustedes lo vean en el video. ¿Cómo es posible que Nixon se corrompa ideológicamente de esa manera? Por una razón muy simple. Seguir la línea liberal implicaba que la economía norteamericana entrara en shock. ¿Era malo el shock? Para los Estados Unidos en ese momento no. Era un shock que luego le iba a llevar a su reordenamiento. Pero para Nixon era pésimo. Porque era malo. Y resulta que quería ser reelegido. Así que se vuelve keynesiano. Empieza a gastar plata como si no hubiera mañana. Y después de las elecciones veremos qué pasa. Pero no solamente que empieza a gastar como si no hubiera mañana, empieza a aplicar en Estados Unidos controles de precios. Empieza a crear organismos estatales que controlen precios, que determinen los precios de todas las cosas. Es decir, el mercado, prácticamente un republicano hace desaparecer el mercado. Estados Unidos entra en la crisis más honda por la que había pasado después del año 29. Pero no solamente la más honda, sino también la más larga. La economía norteamericana empieza de tumbo en tumbo. Eso es algo que a nosotros nunca nos dicen, porque siempre pensamos que la economía norteamericana, ellos son los explotadores, ellos siempre están bien. No, 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 no. Empezaron a tener problemas bien serios. Y el problema más serio fue la estanflación. ¿Cómo estanflación? Tenemos inflación, tenemos desempleo, tenemos... ¿Cómo carajo pasa esto? Keynes dijo que eran como el agua y el aceite, que nunca se iban a mezclar. El problema es que las políticas keynesianas generaron el fenómeno. Un fenómeno que no existía. Estados Unidos creció durante 30 años impulsado por políticas keynesianas hasta que llegó un momento en el cual el tema ya no era viable. Inglaterra ocurre lo mismo, pero en Inglaterra es mucho más profundo. Porque en Inglaterra las corrientes socialistas siempre han sido bastante importantes. El Partido Laborista inglés es un partido socialista. Y de hecho, en los años 40, Inglaterra nacionaliza un poco de industrias. Todo aquello que nosotros llamamos estratégico. Y cuando un político le pone el nombre estratégico a una industria, corran. ¡Corran! Corran porque después va a venir la nacionalización de esa vaina. Porque entonces empezamos a ver que si esto sigue en manos privadas, bla, 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 así que venga para el gobierno. Y Inglaterra nacionalizó el carbón, nacionalizó el petróleo, nacionalizó el transporte, nacionalizó la luz eléctrica, nacionalizó los teléfonos, todo aquello que iba surgiendo y que iba siendo grande un país, empezaron a estatizar. Llegó un momento en que buena parte del presupuesto británico había que destinarlo para subsidiar la incompetencia de toda la industria estatal. Como también nos ha pasado a nosotros o nos olvidamos de TAME. Porque ahí
esa es la situación, economista. O sea, que muchas empresas, antes de ser nacionalizadas, son prósperas, o sea, producen beneficios como nunca antes, pero se Claro, nacionalizan y resulta que hay hasta que subsidiarlas para que no quiebren. claro. Dame, dame un ejemplo. A mí me obligaban, cuando trabajaba con el gobierno, me obligaban a usar TAME. Yo prefería Areogal. ¿Por qué? Porque no solamente que era más barata, sino que Areogal me daba mi tarjetita VIP, donde yo no tenía que hacer cola ni nada. TAME, en cambio, era un desastre. No había vuelo que cumpliera, porque cada vez que a alguien se le ocurría ir al exterior, se llevaba un avión de TAME y dejaba a TAME botado con todos los pasajeros. Pero TAME costaba 3 veces lo que costaba Aerogal. Las tarifas eran el triple de altas. Y vivía lleno porque todos los empleados públicos tenían que viajar en TAME. No había otra alternativa. Y sin embargo, quiebra. O sea, para quebrar esa vaina hay que ser un artista. O sea, a quien quebró eso hay que darle premio Nobel por lo menos en química. ¿Cómo logra destruir, cómo logra hacer basura una empresa como TAME? Petroecuador, hoy en crisis. CENEL, hoy en crisis. Transparentada, porque la crisis siempre ha existido. Se vuelve botín político. No la administra una persona que quiere sacar la empresa adelante, la administra una persona que quiere él salir adelante. Dos cosas distintas. Pero bueno, eso ocurre con Inglaterra. ¿Qué pasa en los años 80? Estados Unidos e Inglaterra viran de nuevo hacia la vertiente liberal. No es por gusto que Hayek, que Friedman obtengan premios Nobel. Obtienen premios Nobel porque logran explicar algo que los demás no podían explicar. Lo que estaba pasando. Y entonces en Estados Unidos llega alguien que por más de 20 años había defendido el liberalismo económico, que era Ronald Reagan. La imagen de Ronald Reagan en América Latina siempre la han pintado muy fea. Claro, Que Ronald sí. Reagan en ¿Ah? Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. Exacto. La Margaret Thatcher era una seguidora fanática de Hayek. Los libros de Hayek eran su Biblia. Ambos revolucionan la economía y regresan hacia los lineamientos liberales de la economía. Pero ocurre algo más en esa época. Luego de los años 70, todo el bloque socialista comienza a debilitarse. La Unión Soviética se está corroyendo por adentro. ¿Qué es lo que lo sostiene? Una dictadura. Pero la economía en sí está corroída, está comida por adentro. Polonia es el primer país que colapsa. Y no lo dice el video, pero ustedes lo pueden constatar. El colapso de Polonia como país socialista tiene un ingrediente adicional que es importante ver. Y es la elección como papa de Juan Pablo II. Juan Pablo II era polaco. Había sido obispo de Cracovia. Enemigo acérrimo del gobierno. Por supuesto, víctima también y perseguido por el gobierno polaco.
Pero en el momento en que Juan Pablo II es elegido papa, de alguna manera obtiene una suerte de inmunidad que se lo transmite a otro polaco llamado Lech Walesa. ¿Quién era Lech Walesa? Pues era un trabajador de los astilleros navales en Varsovia. Walesa comienza a organizar lo que se llamó el sindicato Solidaridad, que muy pronto se convierte en partido político. Obviamente con la oposición del gobierno, con la persecución del gobierno. En la Unión Soviética surge Mikhail Gorbachev, que es un personaje también histórico, importante de verlo, que le explota la crisis soviética en las manos. Y comienza a ver hacia Occidente. Trata de sostener la Unión Soviética a través de reformas que simplemente no funcionan. En Polonia, el presidente polaco lo llama a Gorbachev y le dice, mándame los tanques. Así como habían invadido a Checoslovaquia, así como habían invadido a Hungría. El presidente polaco también pide que invadan Polonia y Gorbachev le dice, estás loco, yo no voy a mandar ningún tanque. Así que tienes que llamar a elecciones. Y por primera vez se presenta alguien que no era del Partido Comunista y gana, arrasa en las elecciones de Polonia. Y hasta ahí llega entonces el sistema comunista en Polonia. Detrás de Polonia cae Rumanía, cae Alemania Oriental, República Democrática Alemana, y asimismo el pueblo se alza y quien dirigía la fuerza represiva, que era la Unión Soviética, pues simplemente no actúa y deja que las cosas pasen. Finalmente la propia Unión Soviética cae en los años 90. En uno de los videos ustedes van a ver cómo hay un economista de Harvard, muy famoso en Ecuador en su momento, Jeffrey Sachs, también estuvo en Ecuador. Y es el hombre que lo invitan a Bolivia. Bolivia en ese entonces tenía una inflación cercana al 17.000%, la inflación más alta del mundo en ese momento. Y lo invitan a Bolivia. ¿Qué hacemos? Y la fórmula que da Jeffrey Sachs es la misma que le da a los polacos, que los polacos también lo invitan. Y es la misma que le dan un poco de países socialistas a donde lo invitan. Y la fórmula siempre es la misma, shock. ¿Por qué el shock? Porque el gradualismo no funciona. A Friedman le preguntaban sobre el famoso gradualismo y él decía, es como cuando le quieres cortar la cola a tu perro. Se la puedes cortar gradualmente y vas a matar al perro. Y lo vas a matar de dolor. Si todos los días le cortas un pedacito de rabo. Le cortas el rabo una sola vez y va a tener un solo dolor, pero se va a recuperar más rápido. En una economía de shock vas a tener desempleo altísimo en el corto plazo, pero en el mediano plazo la economía se va a ajustar y vas a salir adelante. Si lo haces poco a poco, no vas a lograr absolutamente nada, más que prolongar la agonía. Bueno,
políticas de shock se aplicaron en Bolivia. De alguna manera también se lo hizo en Argentina, se lo hizo en Polonia, en otros países más. Es bien interesante escucharlo a Jeffrey Sachs hablar sobre lo que ocurrió. En ese entonces era un hombre muy joven, tenía apenas 30 años, era uno de los economistas más jóvenes de mayor influencia en el mundo. ¿Ya? Y el liberalismo entonces no solamente contribuye a superar la crisis que tiene Estados Unidos, la crisis que tiene Inglaterra, sino que coloca en el primer mundo a un montón de países que estaban saliendo del socialismo en ese momento. Es el caso de Polonia hoy, que es un país europeo, que es un país desarrollado. La República Checa y Eslovaca. Estonia, que es un país de los más pobres que tenía la Unión Soviética y hoy es un país de desarrollo medio que ya tiene los niveles de bienestar de España. ¿Ya? Entonces, es ese momento de la historia que también llega a América Latina. Pero América Latina llega con enormes conflictos. Llega a Chile, se habla que desde el año 74, yo sostengo que no es del año 74, es del año 82, porque del año 74 al año 82 se lleva todavía un sistema medio raro que finalmente colapsa el año 82. Es a partir del año 82 que comienza todo el proceso de privatizaciones que llega al Chile que hoy existe, que es uno de los países más desarrollados de América Latina, con el PIB más alto y con la tasa de crecimiento más alta. El mismo proceso se lo hace en Argentina en los años 80. Argentina tiene otro final que lo vamos a ver después. Argentina con Menem, Chile con Pinochet, hasta la transición a la democracia, y de ahí en adelante los gobiernos demócratas, todos de izquierda, siguieron el mismo camino, no se desviaron. Recién ahora se dan cuenta que han tenido una constitución desde entonces. Y entonces ahora les dio alergia a la constitución que los sacó de la pobreza. Pero bueno, así son los pueblos. Eso es lo que ustedes van a ver en los videos. Es importante que lo entiendan, porque es lo que ven también en América Latina. En América Latina ven esa lucha por esas tres ideas. La idea marxista en América Latina entra al principio entraba por la Unión Soviética, pero sin mayor base. Después de los años 60 entra a través de Cuba. Ustedes comienzan a ver que se forman guerrillas desde México hasta la Patagonia. Hasta Ecuador las tuvo. Claro, en Ecuador duraron muy poquito, pero hasta Ecuador las tuvo. Los famosos guerrilleros del Tuachi, algunos de ellos amigos míos. Los cogieron en una cantina tomando a todos y los desarmaron sin disparar un tiro, pero todos fueron entrenados en Cuba. ¿Ya? En Colombia, pues, Ejército de Liberación Nacional, las FARC es un poco más antigua, de los años 40, pero lo que es la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, luego el M-19, que ese es posterior, todos esos tienen básicamente el mismo origen, la misma base. Las guerrillas venezolanas, los movimientos que entran a Panamá, que entran a Venezuela, toda la guerra en El Salvador, toda la guerra en Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene básicamente un mismo origen y lleva hacia lo mismo.
es el mismo axioma. Hay que destruir la propiedad privada, hay que usar el Estado y la dictadura del proletariado para destruir el capitalismo. Ese es un paradigma que lo hemos tenido en América Latina muy activo desde los años 60. El otro es el paradigma keynesiano, que lo encontramos muy mezclado con el marxismo desde la CEPAL misma. Todos esos modelos cepalinos, todos tienen esa mezcla de marxismo y keynesianismo. Y la línea liberal, que es a la que más palo le han dado, que de alguna manera a nadie se le ocurre estudiarlo, simplemente hay que estigmatizarlo y hay que insultarlo, etcétera, 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 pero que de alguna manera no solamente ha tenido vigencia en pocos países de América Latina con mucho éxito, sino principalmente en el mundo entero. La India, por ejemplo, es un país que nace luego de la descolonización, como cualquier país latinoamericano, con un modelo muy parecido al nuestro, de industrialización sustitutiva de importaciones, de cerrar la frontera, de volver al país un país autárquico, como China, hasta la llegada de Deng Xiaoping y su apertura a partir del año 78. La India también tuvo ese mismo problema. Nueva Zelanda adoptó el mismo modelo hasta el año 83. Singapur siguió el modelo sustitutivo de importaciones hasta el año 65. Y no fue que ya había logrado, no logró nada. Simplemente porque no había logrado nada, lo echaron a la basura. Entonces, para poder entender a América Latina, chicos, y para poder entender a nuestro Ecuador, nuestra historia, nuestro pasado, pero lo más importante, para poder entender nuestro futuro, es necesario entender lo que pasa en el mundo. Y lo que ha pasado en el mundo, esta batalla de las ideas, que más que una batalla de ideas es una batalla de intereses. ¿Qué intereses están detrás del keynesianismo? Pues intereses muy violentos, muy fuertes. El uno, empresarios atados al gobierno, atados al Estado. Empresarios que en un libre mercado no lograrían vivir ni un día porque nadie les compra nada, pero tienen algo que se llama el gobierno que les compra. Y mientras más cerca estás del poder político, pues más éxito tienes. ¿Es eso capitalismo liberal? No, todo lo contrario. Tienes a todo ese grupo, esa familia burocrática que vive del presupuesto, que habla de los pobres, que se preocupa de los pobres, pero no con su propia plata, sino con plata ajena. Y que sí, me voy a ocupar de los pobres, pero primero me pago yo el sueldo y si algo queda, va por los pobres. ¿Me explico? Es decir, estamos hablando, el keynesianismo crea una serie de intereses que en un determinado momento terminan prevaleciendo. Que no son los intereses que se expresan, que no son los intereses que se traducen, que no son los intereses que se transparentan, sino que son intereses muy personales, muy propios de cada quien, que defiende su pedacito de presupuesto. Bueno, chicos, los voy a dejar acá. Tengo todavía dos
Tengo todavía 2 videos que subirles. Espero que vean los videos la próxima semana. Como la semana anterior no vamos a tener clase, es decir, tenemos la desgracia de tener clase los días lunes, que es cuando se suspende todo, y vamos a estar muy cortos. Entonces, necesito que esta semana estén viendo esos videos. No quiero que me digan, es que usted no subió una asignación para que subiéramos. No, no, la tarea es verlos. Sí, ¿Qué disculpe. vamos a hacer con verlos? Vamos a hacer un aporte. Ya, listo. ¿Qué quiero que vean? El panorama histórico. Ármense un panorama histórico. Perdóname, Steven, un ratito. Ármense un panorama histórico. Año, personajes. En los videos aparecen muchos personajes. Personajes que son históricos. Personajes que luego, en el futuro, van a tener una resonancia inmensa. Por ejemplo, ustedes en uno de los videos van a ver un personaje llamado Dick Cheney, opinando. Bueno, Dick Cheney luego será candidato a la presidencia de los Estados Unidos y será vicepresidente de los Estados Unidos muchos años después de producido el video. Ahí lo van a ver a Dick Cheney mucho más jovencito de lo que está ahora. Van a ver a Schultz. Van a ver a Jeffrey Sachs de 29, 30 años hablando. Entonces, a todos esos personajes yo quiero que ustedes los anoten y luego los googleen. ¿Quién es cada uno de ellos? Van a ver a Nehru. ¿Quién es Nehru? Van a ver a Gandhi. ¿Quién es Gandhi? Van a ver a un personaje hindú que se convierte en el genio de la economía hindú, pero que no es otra cosa que un keynesiano más. Entonces él habla de todo su modelo de desarrollo hindú que termina fracasando y que no es otra cosa que el modelo keynesiano. Van a ver una serie de personajes que luego trascenderán en la historia. Entonces, a cada uno de esos personajes ustedes anótenlo y googleenlo. Es importante que se empapen de todo esto. Van a ver un personaje como Sánchez de Lozada, que es el que llega a la presidencia de Bolivia y es el que frena la inflación y es el que estabiliza la economía boliviana. Claro, hoy a los bolivianos no se les puede hablar mucho de Sánchez de Lozada porque Sánchez de Lozada resulta que era de derecha. Entonces, los epítetos van. Pero si no es por Sánchez de Lozada, Bolivia nunca se levanta. Es el que logra estabilizar Bolivia. Van a hablarles también de Carlos Saúl Menem, que después de Menem viene el colapso de la economía argentina. Sí, es verdad. Pero es un caso de estudio muy importante que hay que hacer. Se les va a hablar, por ejemplo, de Argentina, las dictaduras militares argentinas, que hoy se dice que son de derecha, pero que tuvieron todo el respaldo de América Latina. Y toda la América Latina los apoyó y apostó por ellos. Y hasta yo lloré. Pobrecitos los militares argentinos.
Hasta hoy vemos yo estoy muy contento por el triunfo de Argentina en el Mundial. Siento una gran satisfacción de verlo a Messi. Finalmente hay alguien que puede taparlo a ese esperpento llamado Maradona, que es un incalificable, que lo toman como modelo de juventudes, drogadicto de Messi es otra cosa. Entonces yo me siento muy feliz con Messi, porque ese sí es un ejemplo de niñez, es un ejemplo para la juventud, no la otra cosa esa. Pero esa famosa canción del Mundial, donde hablan de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Pues la guerra de las Malvinas hunde al gobierno militar argentino y levanta a la señora Margaret Thatcher y le da la oportunidad a la señora Margaret Thatcher de entrar a privatizar toda Inglaterra. Entonces, lo que para el uno fue un fracaso, para el otro fue la oportunidad de éxito. Pero quienes estábamos vivos en esa entonces, y yo lo estaba, siempre me acuerdo de que todos apostábamos por Argentina y todos apoyábamos a Argentina y por supuesto al gobierno de Argentina, el heroico gobierno argentino que trataba de recuperar las Malvinas. Y había solamente dos países en América, dos, que estaban en contra de Argentina. El uno era los Estados Unidos y el otro era Chile. Y Argentina pierde la guerra de las Malvinas por Chile, porque es Chile quien facilita su territorio para que, ¿cómo se llama?, comandos especiales entren desde Chile y destruyan la aviación argentina en tierra. Y hasta ahí llegó Argentina en la guerra de las Malvinas. Cuba ofrece armas y ofrece soldados a Argentina para ir a pelear a las Malvinas. Pero ahora resulta que ese era un gobierno de derecha y resulta que ese era un gobierno asesino y etcétera, etcétera, etcétera. No era tan asesino cuando se metió en la guerra. Ahí toda América Latina lo apoyó. Pero bueno, eso forma parte de esa historia que ustedes nunca vivieron porque no habían nacido. Bien, chicos, si no tienen preguntas, yo voy a cortar acá. Sí, una economista. Ah, perdona que no te di la palabra, Steven. Sí, no se preocupe. Con respecto a los videos, ¿en qué sección de la plataforma en específico están? Porque los estaba buscando, pero no los encontré. Abajo de toda la lista. Ah, ya. Abajo de toda la lista no me pida, no le pidas peras al olmo. Bueno, economista. Ok, la verdad que eso es algo que yo todavía no he aprendido. Yo simplemente busco dónde abro y siempre lo vas a encontrar al final de la lista. Bueno, ¿Listo? economista. Ok, Muchas hijo. gracias. Cualquier cosa me avisan. Un abrazo. Bueno, Cuídense. igualmente, pase bien.